un mejor sometimiento de los recursos, y esto se representa también en un enorme beneficio económico. Dentro de la geografía urbana podemos anotar algunas cositas que ustedes ya saben desde primaria. Ustedes saben que dentro del estudio de la población, los seres humanos nos referimos a lo rural y a lo urbano. Sabemos que lo rural tiene que ver con todo lo relacionado a los quehaceres del campo, a todo lo que tiene que ver con siembras, cosechas, haciendas y las relaciones de producción que allá se dan. El género urbano, como ustedes también lo saben, hace referencia a las ciudades, a las urbes. De ahí se desprende la palabra urbano y urbanización. Hay urbes muy grandes y urbes intermedias, urbes pequeñas en todos los países del mundo. Esto es una condición de países desarrollados y también de países no tan desarrollados como el nuestro. Aquí en Colombia nosotros tenemos grandes urbes como la capital, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, que son urbes muy grandes que sobrepasan hasta los 2 millones de habitantes. Bogotá alcanza 9 millones de habitantes, ¿verdad? También tenemos ciudades intermedias como Santa Marta, como Armenia, como Ibagué, como Cúcuta, que son ciudades que oscilan entre 400 y 600 mil habitantes. Y también tenemos las urbes pequeñas, los municipios de la mayoría de los departamentos de Colombia son urbes pequeñas. Aquí se presentan muchos fenómenos. Con el advenimiento del sistema capitalista, y eso Dios mediante lo vamos a ver cuando estemos en 8º grado, pudimos apreciar cómo este sistema reemplazó al feudalismo de la Edad Media, que ese sí lo acabamos de desarrollar en primer periodo. Se presenta una enorme diferencia clasista. Están los estratos altos o clase alta, la clase media y la clase baja, que es donde nos ubicamos nosotros los pobres. En este sentido, se observan en las grandes urbes enormes cinturones de pobreza, de marginalidad, de exclusión por las escasas oportunidades en materia de empleo, en materia de salud y en materia de estudio, sobre todo de estudio, ¿verdad? Porque el estudio es lo que ayuda a que el ser humano se supere. Son muchas las personas que, partiendo de un estrato bajo, gracias a su constante capacitación, gracias a sus constantes estudios, eso le va a permitir un enorme progreso y puede ir escalando posiciones, puede ir mejorando su parte económica y en un momento dado de su vida puede salir de la pobreza. En países como el nuestro son muy graves los cinturones de miseria que están alrededor de las grandes ciudades, ciudades mayoritariamente tuburizadas por la presencia obviamente de tuburios, que son espacios urbanizables en donde no existe prácticamente ningún tipo de infraestructura ni de acometidas de servicios públicos básicos. Ustedes en sus casas, yo en la mía, pese a la pobreza, tenemos muchas necesidades satisfechas. Tenemos servicio de luz, tenemos servicio de agua, tenemos servicio de gas, alcantarillado, etc. Son muchas las personas en Colombia que no tienen este tipo de servicios, y en esos lugares donde viven las personas hacinadas, familias demasiado pobres, esos cinturones de miseria, ubicadas sobre todo en los suburbios, en las partes apartadas, es lo que se le llama tugurios. Sea en los tugurios o sea en partes bastante desarrolladas, hay otro elemento que tiene que ver con la geografía urbana.
y son los niveles de violencia. La violencia es ese tipo de acciones, de situaciones que siempre han estado innatas en el hombre. El hombre es violento por naturaleza si no controla sus acciones, porque dentro de cada ser humano hay muchas condiciones reservadas que en algún momento de la vida pueden aflorar. Dentro de cada uno de nosotros, sobre todo desde edades tempranas, puede haber un piloto, puede haber un ingeniero, puede haber un médico, puede haber un maestro, puede haber un arquitecto, pero también pueden haber algunas tendencias violentas que en el transcurso de la vida puedan llegar a desarrollarse. Y desafortunadamente nosotros acá en Colombia constituimos una de las naciones más violentas del mundo. Ocasionalmente hemos llegado a ser la nación más violenta del hemisferio occidental. En estos momentos creo que estamos siendo superados por Venezuela. Como todos sabemos, acá en nuestros hermanos los venezolanos desde hace unos 10, 15 años vienen con un enorme fenómeno político que ha tocado la parte social y económica y ha conllevado a demasiadas manifestaciones violentas en nuestro hermano país. Y es una lástima porque es un país muy hermoso, Venezuela. Entonces, dentro del fenómeno de la geografía urbana, son muchas las cosas que hay que expresar. No me va a alcanzar este espacio. Yo le voy a agradecer a los compañeritos que me van a presentar el informe. En este aspecto, pues si lo pueden ampliar a través de otras fuentes, pues mucho mejor. Voy a terminar este videíto en el día de hoy hablándoles de un fenómeno llamado la migración, sobre todo del que se da del campo a la ciudad. ¿Qué es la migración? La migración hace referencia a un movimiento o desplazamiento de la población de un lugar a otro. La migración se divide en dos aspectos. Emigración, cuando parte de la población se va de su lugar de origen a otra parte. Y la inmigración, lo contrario, cuando gente de otra parte se viene acá, a la ciudad nuestra. Eso se llama inmigración, ¿verdad? Entonces, el fenómeno migratorio tiene muchas variables. Tal vez la principal variable sea obviamente la económica, porque mucha gente sale de su entorno en busca de oportunidades que la ciudad, el país donde nació no le da esa oportunidad y tiene la necesidad de migrar a otras partes. En su ciudad, en su país, se preparó como ingeniero, como médico, como arquitecto, pero pasa el tiempo, pasan los años, no consigue empleo, tiene necesidades que cubrir y de pronto a través de la prensa, a través de internet, lee, escucha que en tal parte están necesitando personas de su perfil y esa persona hace un esfuerzo para irse al lugar donde haya el trabajo. Entonces, desde el proceso de la industrialización, finalizando el siglo XVIII en las grandes ciudades europeas y a finales del siglo XIX y comienzos del XX acá en Colombia, cuando nosotros vivimos ese proceso de industrialización, se ha venido presentando el fenómeno migratorio. Muchas personas del campo vienen a la ciudad en busca de una oportunidad de empleo. Entonces, ¿qué produce esta situación? Lo que habíamos hablado ahorita, cuando hablamos de geografía urbana. Vienen a engrosar los grandes cinturones de miseria de la ciudad. ¿Por qué?
Porque si vienes de la ciudad, perdón, si vienes del campo, si abandonas tu finca, si abandonas tu pueblo, si abandonas tu parcela a una ciudad en busca de una oportunidad, llámese un empleo en una fábrica, por ejemplo, no va a venir de su pueblo a un estrato de clase media o de clase alta. Él viene con su familia, con las manos en los bolsillos, con la ropa que pueda traer, con los animalitos que pueda cargar, a ubicarse en los grandes suburbios de la ciudad. Como lo dije ahora, a aumentar los cinturones de miseria de las grandes ciudades. Entonces, los procesos de migración de la ciudad al campo se dan básicamente por este tipo de fenómenos, oportunidades de trabajo. Mis queridos compañeritos de séptimo, de esta manera, gracias al Señor, he podido dirigirme a ustedes pidiéndole a mi Señor Todopoderoso que me los bendiga, que me los cuide. Me saludan a sus padres. Un abrazo virtual para todos. Los quiero mucho. Chao.